El caso de pacientes que deben interponer acciones legales para obtener medicinas fue analizado este viernes por la Corte Constitucional. Los jueces escucharon a pacientes y autoridades de gobierno antes de dictar su pronunciamiento. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Paciente reclamando la administración de medicamentos por la vía judicial se ve con relativa frecuencia aquí en el Ecuador, especialmente cuando se trata de enfermedades catastróficas. Y esto ha llegado ya a oídos de la Corte Constitucional que espera pronunciarse sobre el tema. Está ahora mismo con nosotros el doctor Harold Burbano. Él es director tutelar de la Defensoría del Pueblo. Doctor Burbano, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Freddy, María del Carmen, gracias por la invitación y por darle tanta importancia a este tema que ha venido escondido durante varios años, pero es importante conversar. Claro que sí. ¿Tienen estadísticas ustedes respecto de las personas que acuden a la justicia para obtener medicamentos en nuestro país? Sí, a ver, creo que hay que dar un antecedente. Desde el año 2013 no se actualiza el cuadro básico de medicinas en el país. ¿Qué es el cuadro básico de medicinas? Es una lista básicamente de medicamentos que a palabras del mismo Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cubren hasta el 98% de las enfermedades recurrentes, ¿no es cierto? Desde el 2013, de esta no actualización, tuvo como efecto que mucha gente no pueda acceder a un medicamento porque hay desabastecimiento o porque su medicamento no está en el cuadro básico. Por lo tanto, a través de incidencias, es decir, a través de reclamos administrativos, no los podía conseguir. Le pedía al médico, le pedía al ministerio, le pedía al IES y no los podía conseguir. Desde el 2014 empieza un proceso en donde únicamente la judicialización, es decir, el acceso a jueces, era lo que podía cumplir un requerimiento de medicina. Es decir, por orden judicial, la Casa de Salud estaba obligada a entregar el medicamento. Exactamente, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto de Seguridad Social. Esto es una realidad común a los sistemas de salud pública en el país. Como estadísticas, tenemos estadísticas internas de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido una de las instituciones públicas que ha priorizado, ha patrocinado esta situación, pero también hay muchos abogados privados, estudios jurídicos en diferentes partes del país que están haciendo esto, ¿no es cierto? Por parte del Ministerio de Salud lo que han dicho es, esto se ha convertido en un negocio, por ejemplo. O sea, hay abogados que únicamente están patrocinando estas cautas y sobre esto se están haciendo un negocio. La Defensoría del Pueblo no hace un negocio, sino piensa en la víctima. Entonces yo creo que las instituciones del Estado tienen que sentarse, o sentarnos todos, y pensar que este es un problema central, que no es un tema de negocio, que no es un tema de negocio para las farmacéuticas, para los abogados, sino es un problema para la gente. Que en muchos casos llega a ser vital. Exactamente, es vital, porque, por ejemplo, nosotros hemos detectado que hay 3 grandes problemas. El primero es el desabastecimiento, es decir, la gente que necesita un medicamento, que está en el cuadro básico, paracetamol, digamos, ¿no es cierto? Hay otros mucho más graves o complicados, ¿no es cierto? Pero está en el cuadro básico y que no existe en la Casa de Salud. No puedo acceder a ese medicamento, me dicen que no existe, que el proceso de compra no se lo puede dar, entonces tengo que judicializar. Ese es el primer problema. El segundo problema es la gente que tiene algunas enfermedades que son recurrentes, como el cáncer, el VIH, ¿sí? Pero que necesitan medicinas que no están dentro de ese cuadro básico. Y son caras generalmente. Exactamente, son caras generalmente. A estas personas no les queda otra que judicializar su tema. Y finalmente, y para los que más se les ha complicado acceder a medicinas, es para la gente que tiene enfermedades poco frecuentes. Algunos los llaman raras, huérfanas. Es más, se estuvo discutiendo una ley en la Asamblea. Estas personas necesitan determinados medicamentos que además técnicamente muchos de ellos están en investigación científica. Claro, y que por estadística ni siquiera forman parte del cuadro básico. Ni del cuadro básico nacional, ni siquiera también de algunos cuadros internacionales de medicina. Pero son esperanza para las personas, ¿no es cierto? Y hay un derecho ahí que mucho ha hablado la OMS, que es el derecho a intentar. Entonces, si es que hay personas que tienen una patología y el Estado puede, a través de su sistema de salud pública, darles una oportunidad de vida, debería
priorizarse esta oportunidad a través de este derecho. Entonces son estas tres problemáticas. La primera, la gente que no tiene ni siquiera las medicinas del cuadro básico. La segunda, las enfermedades recurrentes. Y tercera, las enfermedades poco frecuentes. ¿Qué números tiene usted de los patrocinios que ha hecho la Defensoría del Pueblo para obtener medicamentos? Bueno, a nivel país nosotros hemos judicializado 101 casos. Sí. ¿Esto es en lo que va del año? No, esto es entre el 2018 y el 2019. ¿Sí? Perdón, desde el 2017 al 2019. 101 casos. De estos 101 casos, alrededor de 42 casos son procesos en los cuales los beneficiarios necesitan acceder a un medicamento que está fuera del cuadro básico. Hemos tenido algunas complicaciones ahí en los litigios porque hay algunos procedimientos médicos, como el procedimiento de bioequivalencia que tiene que hacerse, que no se lo hace en el sistema de salud pública, porque o no creen en ese procedimiento porque dicen que equiparar una u otra medicina con el mismo genérico no es necesario, ¿sí? Y además es muy caro este procedimiento, entonces tiene que hacerse en laboratorios internacionales. Nosotros hemos peleado porque a la gente que está utilizando determinado medicamento, por ejemplo medicamentos para el cáncer o para patologías como la esclerosis múltiple, no se le cambia de medicina diciendo que la otra es más barata y que tiene el mismo genérico, sin hacerse este procedimiento de bioequivalencia. Esta es la carga mayor de litigio que tiene la Defensoría del Pueblo. Ahora, a mí me parece que es un tema de mucha desesperación para los pacientes tener que recurrir a la justicia para acceder a medicamentos. En muchos casos, en medio proceso legal, se puede haber producido una muerte. Exactamente, y nos pasó. La Corte Constitucional está realizando este proceso en razón a una competencia que tiene, que se llama revisión. Lo que hace es detectar sentencias a nivel del país sobre temas específicos que son de coyuntura nacional y asumirlas para determinar jurisprudencia vinculante. Seleccionó 3 casos litigados por la Defensoría del Pueblo en Manabí y Guayas, y de estos 3 casos, una de las víctimas ya falleció sin su medicamento. Entonces ahí hay otro problema, el problema del cumplimiento de las sentencias. Las sentencias son favorables en su gran mayoría, si yo diría en su totalidad, por parte de los jueces, porque es un procedimiento, es más, que se ha vuelto rutinario a nivel nacional, y se da un determinado tiempo para poder dar la medicina. La excusa por parte del Ministerio de Salud Pública y del IES es que no existen procedimientos contractuales especiales para poder cumplir, por ejemplo, en 15 días la compra de la medicina. Entonces hay gente que, esperando que se cumpla el procedimiento contractual, no tiene su medicina y ha muerto. Hay casos, por ejemplo, como las quimioterapias, que tienen que ser aplicadas en un tiempo específico la una de la otra, 15 días, 3 semanas o cada semana. Y si no logra completar el cóctel de medicamentos completo que le prescriben los médicos, pierde su efecto la primera y quizá todas las sesiones de quimioterapia. Entonces son temas realmente acuciantes para los pacientes. Es grave, y creo que eso es lo que nosotros hoy desde la Defensoría del Pueblo le pedimos a la Corte Constitucional. Este no es un tema que hay que verlo desde el punto de vista económico, es un tema que hay que verlo desde el punto de vista de los derechos. El control constitucional que tiene que hacer la Corte Constitucional, valga la redundancia, tiene que tener una perspectiva de derechos sociales. Y hay algunas herramientas jurídicas que existen, y una de esas es la aplicación de un principio fundamental, que es el principio de no regresividad. ¿Qué implica eso? Que si yo estoy gozando de una determinada medicina, de una determinada garantía de un derecho, a mí no me pueden mermar esa garantía por una excusa económica. Es decir, si a mí me cambian la medicina o no me la dan porque no existe o el procedimiento contractual o no existe el dinero para comprar, me están violando un derecho. El Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar esta regresividad. Esto ya ha pasado en otros países. Por ejemplo, tenemos la experiencia colombiana, experiencia argentina, en estos mismos temas. En Estados Unidos igual. Existe ya, por ejemplo, una ley de transparencia en el acceso a medicamentos para evitar este tipo de cosas, ¿no es cierto? El Ecuador tiene que asumir este tema como un tema importante, y creo que la Corte Constitucional lo va a hacer. ¿La Corte Constitucional tiene prevista una fecha y un plazo para que se pronuncie sobre la revisión de estas causas? No existe un plazo, pero al igual que en el cumplimiento de las sentencias de las personas que se encuentran solicitando judicialmente las medicinas,
medicinas es un tema apremiante y creemos que tiene que hacérselo urgentemente. ¿Y qué tiene que resolverse urgentemente? Tiene que resolverse todos los temas estructurales para evitar que esto siga pasando. Los pacientes no tienen por qué estar acudiendo a la justicia para pedir algo que es un derecho. Ahora, esto vale puntualizar, se produce en el marco de la Red Pública de Salud y el IES. Es decir, son pacientes que reclaman gratuitamente en la entrega de estos medicamentos. No pasa lo mismo en el ámbito privado, en medicina prepagada o en seguros médicos. Muchas de estas medicinas son medicinas muy caras que llegan a costar por dosis 500,000 o $1,000,000. Ese es el tema. El problema es el costo, ¿no es cierto? Entonces, muchos seguros privados no cubren este tipo de patologías, por lo tanto, hasta las personas que tienen seguros privados acceden al sistema público de salud. Esa es la interrogante. El sistema público de salud tiene que dar el acceso a este tipo de medicinas. La respuesta desde los derechos, desde la Defensoría del Pueblo es sí. Y si es que el Estado tiene que decir no a estas medicinas, tiene que justificar por qué. Y la justificación no tiene que ser económica, tiene que ser técnica. Y esta justificación técnica tiene que estar amparada a todas las perspectivas científicas que tenemos a nivel mundial. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Harold Burbano. Él es director tutelar de la Defensoría del Pueblo, hablándonos respecto del Vía Crucis que les toca pasar a muchos pacientes con todo tipo de enfermedades que se ven obligados a reclamar la medicina por orden judicial. Doctor Burbano, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta otro día. Gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.